Temas económicos en nuestra pantalla. ¿Cómo le va? Bienvenido. Vamos a presentar titulares. Hoy se coordina desde Caracas una reunión virtual ALBA-TCP. Ha dicho el presidente Nicolás Maduro, el punto central del evento es discutir el futuro post-pandemia del coronavirus. La esperanza está viva, los pueblos están unidos y pasaremos estos momentos tristes. Esto será pasajero. Vamos a retomar el proyecto de Bolívar. Y a quienes tienen en pantalla, que es OCDE 2020, da realmente unos pronósticos para este año que levantan alarmas. Estamos hablando de un mismo escenario que genera debates en todo el mundo. ¿Cómo será la etapa siguiente a la pandemia? Y además hoy en nuestro expediente económico vamos a hablar justamente de esa industria que aporta el verde y que cuida nuestro ambiente y que mejora las finanzas de o los ingresos de nuestros estados. Me refiero a la industria del turismo. Ayer les hablamos de una decisión que asumía el gobierno nacional de Argentina de rescatar la empresa Vicentín, que es la sexta acopiadora más importante del país, acopiadora de cereales, que se declara en cesación de pagos, Vicentín, con una deuda acumulada de 100.000 millones de pesos. Hablamos de unos 1.450 millones de dólares. Corría el año 2019, el año pasado, aquí nomás, cuando Vicentín se ubicaba en el puesto número 6 en el ranking de las agroexportadoras argentinas. Estamos hablando de segunda, además, entre las nacionales, acaparando 9% del total del mercado, 21% de la molienda de soja y 24% de girasol. Pero diciembre de ese año se declaró en default producto de su endeudamiento y de la crisis financiera y la devaluación ocurrida durante el gobierno de Macri. Hablamos del periodo 2015-2019 en Argentina. Vicentín, con 90 años de historia, con el rol de la acopiadora y exportadora de granos, aceites y harinas, está hoy encontrando a un gobierno nacional rápido de decisiones. Expertos reseñados por el medio Sputnik señalan que cuesta explicar cómo una empresa que exportó en dólares durante el macrismo se transformó en una empresa insolvente. Peor aún, no se explica cómo es que el Banco Nación le giró 18.000 millones de pesos, unos 260 millones de dólares, en estas condiciones. Todo indica que se trataron de maniobras de fuga de capitales. Ampliemos esto, que ayer ya les comentábamos en este programa, y que lleva investigación judicial por parte de las autoridades argentinas. Vamos a cruzar el Río de la Plata y quedarnos en Uruguay ahora. Reabrieron los centros comerciales en este país con estrictas medidas de seguridad. Un paso hacia lo que también llaman allí nueva normalidad. Todos los centros comerciales dispusieron en sus entradas alfombras sanitizantes, dispensadores de alcohol en gel de uso obligatorio, cámaras termográficas. El país marcha entonces, busca reactivar su economía. Previsiones. El Banco Mundial divulgó este lunes, Uruguay caería 3,7% este año y el año que viene crecería 4,6%. Ingresan al mercado de trabajo 9.000 personas que estaban en seguro de paro y creo que eso es una cosa muy importante porque a veces cuando se habla de los shoppings, lo primero que aparece en la cabeza de la gente es la actividad comercial y la frivolidad que eso tiene. Pero hay que pensar que gracias a esa actividad hay mucha gente que trabaja. Estoy contenta porque hay mucha gente que está pudiendo retomar al trabajo y eso es importante porque muchísima gente ha estado en seguro de paro o desempleado y en ese sentido me parece importante que se pueda retomar el trabajo. Ahora en centros comerciales los sindicatos uruguayos se movilizaron contra lo que hablan ya como un ajuste salarial. Según el presidente del Sindicato Único Nacional de la Construcción, Daniel Dibeiro, en el gobierno pretenden hacer un ajuste salarial puro y duro. El gremio planteó prorrogar por un año todos los convenios a puntos de vencer en atención a la emergencia sanitaria, pero no se pudo lograr esto. Y en su lugar se recibió como propuesta una pérdida de salario
salario real. Para el sindicalista preocupa que luego de 15 años van a tener rebaja salarial pura y dura de todos los salarios, los más calificados y el mínimo nacional, que también va a sufrir rebaja, y es un tema muy complejo y muy peligroso, dicen los trabajadores uruguayos. Mientras tanto, Nicaragua presenta un ligero incremento del PIB en este primer trimestre 2020. Hablamos de un PIB nacional que registra un crecimiento del 1,8% primer trimestre 2020, según el informe económico del Banco Central de Nicaragua. Rubros que mostraron un aumento en su actividad fueron pesca y acuicultura, 34,1%, explotación de minas y canteras, 15%, construcción, 11,5%, pecuario, 10,6%, manufacturera, 7,4%, comercio, 7,2%, y nobleza obliga. Si muestro lo que creció, muestro también lo que bajó. Las disminuciones se dieron en los sectores de intermediación financiera, menos 20,2%, electricidad, menos 13,3%, otros servicios, menos 5,6%, y transporte y comunicación, menos 4,7%. El presidente del BCN, Ovidio Reyes, indicó: las estadísticas muestran un crecimiento positivo en este primer momento del año, después de 7 meses consecutivos de actividad económica negativa. Alba TCP celebra conferencia virtual sobre la economía post-pandemia, la que se viene. Según un boletín de prensa publicado en el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, Venezuela como país fundador propone este encuentro virtual para determinar debilidades y fortalezas de los miembros en materia económica, una vez pasada esta crisis sanitaria que deja el COVID-19. El presidente Maduro llamó este lunes a los pueblos del mundo a articular un movimiento alternativo orientado a salvar a la humanidad ante los atropellos del neoliberalismo en el planeta, atropellos que quedaron al descubierto por la pandemia. En la actualidad, ALBA, la alianza, está formada por Antigua y Barbuda, Cuba, Dominica, Granada, Nicaragua, San Cristóbal de Nieves, San Vicente y Granadinas y Venezuela. Vamos a ver. Primera pausa. A la vuelta, Mundo OCDE con su pronóstico para este 2020. Número 1 de la OCDE hoy habló ante la prensa, encendió alarmas acerca de lo que se viene para la economía mundial tras esta pandemia. La crisis de COVID-19 ha desencadenado la peor recesión mundial en casi un siglo y el dolor aún no ha terminado, incluso si no hay una segunda ola de infecciones, advirtió el organismo en un informe económico internacional. Cientos de millones de personas han perdido sus empleos y la crisis está golpeando a los pobres y a los jóvenes con más desigualdades, empeorando en medio de este escenario complejo. La agencia instó a los gobiernos a abordar estas desigualdades invirtiendo en sistemas de atención médica, en cooperación global, en suministros médicos, vacunas, tratamientos y capacitando a las personas cuyos sectores son los más afectados. En el frente económico, la disminución del 6% en el PIB mundial que preveemos en 2020 es, con mucho, mayor que la que habíamos proyectado en los 60 años desde que se creó la OCDE. Ahora, cientos de millones han quedado desempleados, y eso es en el escenario donde no ocurre una segunda ola de infecciones. En el caso de que este tipo de doble golpe, la caída del PIB global fuera superior al 7,5% y estaríamos viendo quizás 40 millones más de desempleados. Se verá particularmente afectada con un retroceso previsto del PIB de 9,1% en el escenario más favorable y 11,5% en caso de una segunda ola de infección en este año.
En América Latina, Argentina tendrá un retroceso de 8,3% y 10,1% en su PIB respectivamente, según cada escenario. El impacto será algo más leve en Brasil, según este organismo, menos 7,4% o 9,1%. Para Estados Unidos, OCDE prevé una caída del PIB de 7,3% u 8,5% respectivamente. China, que el año pasado creció 6,1%, sufrirá este 2020 una contracción de 2,6% en su economía, que puede ser de 3,7% si el virus regresa con fuerza. El Papa Francisco también habló ayer, pidió ayuda para proteger a los niños que se ven obligados a trabajar porque necesitan ayudar a esas familias que viven en la pobreza extrema en plena época de pandemia. En la emergencia de salud actual, en algunos países, muchos niños y jóvenes están obligados a realizar trabajos que no son apropiados para su edad, de modo que puedan ayudar a sus familias que viven en condiciones de extrema pobreza. No solo en unos pocos casos, estas son en realidad formas de esclavitud y encarcelamiento con el sufrimiento físico y psicológico como consecuencia. Todos somos responsables de esto. Hago un llamamiento a todas las instituciones para que hagan todo lo posible por proteger a los menores que llenen los vacíos económicos y sociales que están en la raíz de esta dinámica distorsionada en la que estos niños están desafortunadamente involucrados. Trabajadores desconformes de Nissan, descontentos, marcharon este martes en Barcelona en su última protesta contra la decisión de la compañía japonesa de cerrar sus plantas de fabricación en el noroeste de España. Nissan está sufriendo, como muchos otros fabricantes de automóviles, una fuerte caída en la demanda de vehículos en medio de estas consecuencias económicas de la pandemia. Los cierres traerán unas 3.000 pérdidas de empleo, o sea, despidos, que según los sindicatos afectarán a unas 20.000 familias en la región de Cataluña. El gobierno español ha criticado esta decisión de la compañía, pero el jefe de operaciones europeas del gigante japonés, Gianluca Di Fichi, dijo en una entrevista con El País que el cierre es inevitable, ya que rediseñan su estrategia comercial global. Recordemos que en el nuevo plan de esta alianza Nissan-Mitsubishi, Renault liderará la actividad en Europa, norte de África, Rusia y Latinoamérica. Nissan se hará cargo de China, Norteamérica y Japón. Tienen que dar una decisión, una alternativa para poder decir que esto no es rentable. Y el gobierno, pues escuchándonos a nosotros además, ve que es al contrario, ve que es mucho más factible que esto continúe a través de sus ayudas. Por eso toda la plantilla está pensando, nosotros incluidos, de que esto tiene futuro, de que esto va de muchísimas familias, de que esto va de la industria catalana y española y de que esto tiene que funcionar. Que sabemos que es difícil revocar la situación, cada día mucho más complicado, pero no vamos a perder la esperanza. Nos van a seguir viendo todo el tiempo que haga falta para demostrarle lo que he dicho, que estamos vivos, que al final puede que perdamos los empleos, puede que no nos podamos recolocar todos, pero que no nos van a quitar nuestra dignidad. Mário Centeno dimitió de su puesto de ministro de Finanzas de Portugal y será reemplazado por el secretario de Estado para Presupuesto, João Leal. Con su renuncia, Centeno libera además la presidencia del Eurogrupo. El todavía ministro precisó en Twitter que continuará como el jefe del grupo hasta el 13 de julio, cuando expiraba su mandato, y que el jueves, en una reunión de este organismo, activará el proceso de sucesión. A Centeno, que declinó decir en la conferencia de prensa qué provocó su renuncia y cuáles son sus planes, se le atribuye haber acercado el déficit presupuestario de Portugal a cero, después de que se disparó durante la crisis financiera de Europa. Ese éxito ha ayudado a tranquilizar a los mercados internacionales y otros países europeos de que Portugal ya no es una amenaza para la estabilidad financiera del continente. La partida de Centeno se anunció después de que el gabinete aprobó una versión modificada del presupuesto estatal 2020 para tener en cuenta una recesión económica provocada por la nueva pandemia de coronavirus. Es el final de un ciclo, largo en la historia de la democracia portuguesa.
1.664 días como ministro de Finanzas y más de 900 días junto con la presidencia del Eurogrupo. Los números siempre han sido parte de este camino, siempre han sido correctos y me gustaría dejar aquí mi declaración de casi certeza, por más que se pueda, de que seguirán siéndolo. Eu queria deixar aqui testemunho e uma quase certeza, naquelas certezas que podemos ter, é que eles vão continuar a estar certos. La ministra española de Economía, Nadia Calviño, así como sus pares de finanzas de Luxemburgo, Pierre Gramegna, e Irlanda, Pascal Donoghue, están en las quinielas para presidir el Eurogrupo, según varias fuentes. La salida de Centeno, que sustituyó a finales de 2017 al neerlandés Jeroen Dijsselbloem, se produce en un momento en que la Unión Europea ultima su plan para salir de la profunda recesión provocada por la COVID-19. A la vuelta de la pausa abordamos en el análisis el espacio del turismo como agente dinámico de la economía en este tiempo de pandemia. Primer punto, países a escala mundial han comenzado ya desde hace un par de semanas a relajar restricciones que se habían impuesto con el objetivo de frenar la expansión de COVID-19. Aquí guarda un especial capítulo el turismo, porque es un sector crucial para muchas economías y los países ya impulsan acciones buscando reactivar ese motor. Los centros turísticos de la costa caribeña mexicana de Cancún y la Riviera Maya, al son de mariachis y aplausos, dieron la bienvenida a sus primeros turistas arrancando esta semana, después de más de 2 meses de estar cerrados. Son los clientes de nuestro club vacacional que ya tenían su vacación para marzo, se las cambiamos para abril, para mayo, para junio, y el cliente decía, pues yo apenas abran quiero ir, y pues literalmente subieron el botón de on. Unos 40 hoteles retomaron labores. Desde temprano sus empleados desinfectan todas las áreas y colocan camastros sobre la arena blanca. En esta primera fase la ocupación hotelera no podrá superar el 30% de su capacidad. Desafortunadamente con esta situación de la pandemia pues sí nos pegó mucho porque tuvimos que cerrar. Esperamos en la reapertura pues empezar a recibir los huéspedes. Tenemos pensado pues abrir con un 30% y pues esperamos muy pronto abrir las puertas. Desde la semana pasada el Consejo de Promoción Turística Regional intensificó la publicidad para atraer a turistas extranjeros y mitigar la crisis. Los protocolos son muy buenos al entrar en todos los lugares. Siento que sí es un lugar muy recomendable por este momento ahorita. Las pocas docenas de turistas que se presentaron este lunes en los 41 hoteles que han sido reabiertos en parte son un simple goteo simbólico en comparación con los 23 millones que llenaron la costa el año pasado, trayendo consigo 15.000 millones de dólares a la economía local. Pese a ello, quienes se dedican al sector turístico esperan que durante junio se recupere el 30% de la ocupación y crezca 5% cada mes. El mes que más está entrando reservaciones es para julio, después para noviembre, para la fecha de Thanksgiving la gente está reservando muchísimo, se ve que han estado separados, cada quien por su lado en distintas ciudades y hay que recordar que nuestra mayoría de nuestros clientes, 70% son americanos, y pues quieren ver a su familia y va a ser el momento de reunirse de nuevo. El sector turístico sostiene 90% de la economía del estado de Quintana Roo, por lo que las autoridades lo declararon actividad esencial. Por su parte, para el Producto Interno Bruto Total de México, el turismo representa 8,7% y este país, ubicado al norte de América, destaca por ser una de las 10 naciones más visitadas del mundo. Veamos la postura del ministro de Exteriores italiano, Luigi Di Maio, quien dijo el martes que Grecia acordó reabrir fronteras a los italianos y eliminar un requisito de cuarentena para que justamente los viajeros lleguen en las próximas semanas.
Di Maio voló a Atenas para resolver algunos malentendidos entre estos países, malentendidos sobre coronavirus y sus normas y el tratamiento a los viajeros italianos en Grecia. Hablando en una conferencia de prensa con su homólogo griego, Nico Denias, Di Maio insistió en que debe haber una serie de regulaciones y criterios para viajes y transparencias en toda Europa y en el intercambio abierto de datos sobre virus. Para Italia, la industria turística, que representa el 13% de su PIB, es fundamental para activar motores. Para nadie es un secreto que la industria turística ha sido fuertemente golpeada debido a la pandemia de COVID-19, que ha obligado a la cancelación de vuelos, el cierre de hoteles, restaurantes, bares y como consecuencia, la pérdida temporal de millones de empleos. Portugal no se ha salvado de esa dura situación y su sector turístico también padece los síntomas de la pandemia. Pese a ello, la industria espera recuperarse a medida que los casos de coronavirus van disminuyendo en Portugal. En ese país, los vuelos internacionales se están reanudando y los hoteles están reabriendo, ya que Portugal ha logrado mantener bajos los casos de COVID-19, lo que sin duda es una noticia particularmente buena para la industria del turismo, que ha sufrido grandes pérdidas económicas. Siendo el principal destino Portugal y teniendo el turismo como el motor principal en términos de la economía local, vimos un gran impacto, que es algo que no puedo recordar en una situación como esta. Hay que destacar que la temporada de playa finalmente ha llegado al sur de Portugal, pero los turistas aún están por llegar. El Algarve, un popular destino de verano en Europa, hasta ahora se ha salvado principalmente de COVID-19, pero con 2/3 de los ingresos dependientes de los visitantes internacionales, no es inmune a las grandes pérdidas económicas. En abril, las pernotaciones prácticamente cayeron a cero. El desempleo aumentó un 123% y los ingresos del turismo disminuyeron en un 85%. Las pérdidas económicas de este año, en términos de reserva, pueden alcanzar 1,5 millones. Sabemos que este no será un verano como el que estamos habituados, con ocupación total. Pero mis estimaciones no son tan malas. Portugal espera recuperar parte del intercambio a medida que se alivian las restricciones de viaje, ya que el turismo es crucial para la economía del país, puesto que representa el 15% del Producto Interno Bruto Nacional de Portugal. Este verano será como ningún otro y se prevé que Portugal pierda 7 millones de visitantes este año, pero el gobierno espera que el turismo pueda ser nuevamente la clave para recuperarse de la crisis económica causada por la pandemia, tal como lo hizo en la crisis financiera de 2008. A todos, muchas gracias. Hasta la próxima.